que se haya prestado a venir a contarnos un poco el tema del electromagnetismo. Os dejo con Cristina, que es quien lo va a presentar realmente. Cristina es nuestra comisaria, a la que también le agradecemos mucho el trabajo y el esfuerzo. Y bueno, esperamos que sea de interés para todos. A ver, la verdad es que tengo que leer el currículum de Alejandro porque es demasiado extenso. Y eso que ya estoy haciendo un resumen, ¿no? Es responsable de la sección de radiaciones no ionizantes de la Sociedad Española de Protección Radiológica, además de otras muchas sociedades en otros idiomas. Y es investigador biomédico, doctor en biología, con formación postdoctoral en biofísica y como investigador en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y de vuelta a España se incorpora en el Departamento de Investigación del Ramón y Cajal como investigador del Servicio de Bioelectromagnetismo y Radiaciones no ionizantes, del que fue jefe hasta hace pocos meses, que dice que se ha jubilado, pero por lo poco que he podido hablar con él sigue igual de activo después de 40 años, ¿no? El motivo de que hayamos elegido este tema dentro del ciclo de La Casa Invisible es porque nos parece que es quizás uno de los que sobre los que hay más información y sobre los que es más difícil saber qué información es científica y cuál no, ¿no? Pues buscando en internet, cualquiera de nosotros, pues al final las conclusiones que sacamos siempre son blancas o negras, no hay grises. Y la verdad es que tenemos la intuición de que en el gris es donde está lo más científico que podemos encontrar sobre este tema. Él nos va a aclarar muchos temas que todos intuimos que tienen interés para nosotros como arquitectos, sobre todo, pues porque en nuestra mano está el colocar el centro de transformación, el módem, los electrodomésticos de una casa, redes de todo tipo y bueno, no sabemos qué efecto está produciendo en las personas que viven en nuestros edificios, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a escuchar qué nos cuenta. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al colegio por invitarme. Ellos, con permiso, me voy a... No estáis en peligro, estoy ya vacunado y todo. Digo, que me place, cada vez que puedo venir a Galicia, pues lo hago, y más a Santiago. Tengo una conexión afectiva con Galicia y con el carácter de tiempo atrás. Bueno, venga, deciros que este tema es fácil de entender, eso lo garantizo. Esta charla es para todos los públicos. Lo que pasa es que generalmente es un tema que yo lo trato en forma de ejercicios espirituales de viernes a domingo, 8 horas al día, y la gente las aguanta. Y esto lo he extractado en lo que espero que será 1 hora o así. Las preguntas, pues al final, si os parece bien, y hasta que se acabe el tiempo, preguntadme lo que queráis. Bueno, empezamos. ¿Estoy bien aquí? Aquí, vale. De esto vamos a tratar. Empezaremos hablando de las radiaciones no ionizantes, es decir, campos electromagnéticos, comparadas con las ionizantes, cuáles son las fuentes y las características de cada una de ellas. Después hablaremos de los criterios de PR, protección radiológica, ante radiaciones no ionizantes. ¿Cuál es la legislación para protección ante efectos inmediatos? Para esta clase de agente físico, la ley solamente protege ante efectos inmediatos, ahora veréis. Y digo, 3, carencias severas de la legislación, evidentemente. Es que tienes que proteger contra algo más que los efectos inmediatos. Bueno, entonces, ¿qué evidencias tenemos de efectos por exposición crónica? ¿Qué biomecanismos están implicados en eso? Y cuando hablo de biomecanismos puede que suene eso a que da miedo. No, veréis que se entiende perfectamente. Es en lo que nosotros trabajamos. Es por lo que a mí me han pagado por trabajar en este tema.
¿Cómo percibe el público la situación actual y cuáles son los efectos adversos, no de las radiaciones, sino de la percepción del público? Estrategias al ala y al ata, eso es inglés, tan baja como sea razonablemente posible y tan baja como la técnica permita. Estrategias de minimización de la exposición en entornos urbanos y residenciales. Y luego unas conclusiones muy rápidas. Bueno, primero dejadme que presente a nuestro equipo. Nosotros somos investigadores experimentales, es decir, nosotros no especulamos ni hacemos hipótesis ni teorías. Los resultados son los resultados, por supuesto se publican. Efecto de las radiaciones no ionizantes en la doble vertiente, porque con las no ionizantes pasa como las ionizantes. Protección radiológica ante exposiciones no controladas y aplicaciones médicas de las radiaciones no ionizantes. Hablaremos de eso. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos metrología, exposición ambiental. Este trabajo de Berlana y mío, pues es de medición de exposición de los espectrometristas, que están expuestos a campos relativamente elevados. Luego hacemos estudios experimentales en protección radiológica ante radiaciones ambientales. Este trabajo es del año pasado, tenemos otro en prensa, que es qué hacen campos de 50 hercios en células de neuroblastoma humano, células de cáncer humano. Y también estudios en terapias experimentales. Este trabajo es de este año, tenemos otro más en prensa, que es efectos de señales de radiofrecuencia en proliferación y migración de células de la piel, es decir, tiene aplicaciones de regeneración cutánea, entre otras. Y luego hacemos información y docencia, hoy sería una de esas funciones, a través de la Sociedad Española de Protección Radiológica, la Sociedad Internacional de Bioelectromagnética y la Europea de Bioelectromagnética, que la fundamos nosotros hace 30 años y sigue en funcionamiento. Y este es el equipo que tenemos. Esta foto no es trivial, pero es auténtica. Hay 3 datos que salen de esta foto. Primera, sientas en un laboratorio de bioelectromagnética y quieres saber quién es el jefe, busca al tío más viejo vestido de estudiante. Si quieres saber quién es el estudiante posgrado, busca al tío más joven vestido de jefe. Y no menos importante, el mundo de la biomedicina es un mundo femenino. Hoy. Mirad la proporción. Estos son ingenieros, está más equilibrado. Alguien me dirá, sí, pero tú eres el jefe. Bueno, yo era el jefe, ahora la jefa es esta. Yo he sido jefe 15 años, pero yo sucedí a la muy añorada doctora Yosemin Leal Becus Halimi, que fue jefa durante 25 años. Entonces, es un mundo femenino, lo cual no está mal. Bueno, campos electromagnéticos. En los campos electromagnéticos son señales, es muy simple, eléctricas y magnéticas, tiene un componente eléctrico, este mostaza, y magnético en azul, que son perpendiculares y viajan a la velocidad de la luz en el vacío, así de rápidos. No hay que saber mucho más. Este espectro de las radiaciones no ionizantes lo conocéis. Tenemos las bajas frecuencias, que son los 50 hercios, tenemos las radiofrecuencias, que van desde los kilohercios a los gigahercios, radiofrecuencias, microondas y ondas milimétricas, ahora con el 5G, y luego pasamos a la luz infrarroja, visible y una parte del espectro ultravioleta. Y luego ya vienen las ionizantes, ultravioleta ionizante, rayos X, rayos gamma. Tienen en común una cosa, a mayor frecuencia más energía, es decir, una fácil microonda tiene mucha más energía que un campo de 50 hercios. Pero a mayor frecuencia menor penetrabilidad. Un campo de 50 hercios me atraviesa a mí, atraviesa esta madera, atraviesa ese muro como si no existiéramos. Es altamente penetrante. Mientras que una microonda, una radiofrecuencia, pues no. Y unas ondas milimétricas se quedan en la superficie, no van más allá. Eso es lo que hay que saber. Y una cosa más solamente, y ya sabéis toda la física que hay que saber de radiaciones no ionizantes, que es que decae con la distancia. Si estamos hablando de antena de telefonía, por ejemplo, la radiofrecuencia decae con la distancia. Si hablamos de líneas eléctricas, decae con el cuadrado de la distancia. Y si hablamos de transformadores, decae con el cubo de la distancia. Ya está. Conclusión, si quieres minimizar la exposición a un campo electromagnético, ponte lejos. Bueno, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian las radiaciones ionizantes de las no ionizantes? Las ionizantes los conocéis, poseen suficiente energía para arrancar un electrón de un átomo y entonces producen iones. Por eso se llama ionizantes, ion positivo, ion negativo. Eso, si incide sobre, por ejemplo, el ADN, tiene una acción genotóxica, tóxica para el genoma,
que es directa. El 40% de la acción es directa, la hace la radiación no ionizante. El 60% lo hacen los radicales libres, que ha provocado la radiación no ionizante, y cuando esos radicales libres actúan sobre el ADN. ¿Vale? Las radiaciones no ionizantes, los campos electromagnéticos, carecen de la energía necesaria para ionizar, no tienen una acción genotóxica directa, pero pueden tener una acción genotóxica indirecta, fácil de entender, porque se generan radicales libres las radiaciones no ionizantes, pueden generar, vamos, y actúan sobre la reparación del ADN. El ADN está constantemente abriéndose para mandar la información al ARN y luego se vuelve a cerrar, y en ese procedimiento, en ese proceso, hay roturas en el ADN. Lo que pasa es que la célula tiene mecanismos de reparación muy rápida. Si con una radiación no ionizante podemos retardar o podemos bloquear los mecanismos de reparación normales de la célula, es una acción genotóxica indirecta, pero la hay. Expresión génica y expresión de proteínas, que es eso que suena raro, la expresión de los genes. Todas las células de mi cuerpo tienen el mismo ADN, todas. Sin embargo, una es una neurona, otra es una célula de la retina, otra es un espermatozoide. ¿Qué hace que esas células con el mismo ADN sean distintas? Pues porque expresan sus genes, no expresan todos sus genes y de luego no expresan al mismo tiempo. Dependiendo de qué genes esté expresando esa célula, va a ser de un tipo o de otro. Si nosotros alteramos la expresión génica de una célula, podemos hacer que se comporte de una manera anómala. Por ejemplo, que se divida más rápido de lo que debería, y eso es un cáncer. ¿Vale? Lo mismo la expresión de proteínas. Bueno, pues estos efectos indirectos no son considerados en la regulación vigente de protección radiológica ante radiaciones no ionizantes. Si pensáis que soy crítico ante la legislación, acertáis. Bueno, un poco más. Es que además las radiaciones ionizantes tenemos fuentes naturales o artificiales. Pues resulta que la inmensa mayoría, desde hace 400 millones de años, que los organismos pasaron a hacerse terrestres, la mayoría es natural. Aquí tenemos el radón, 43%, aquí tenemos mucho radón, yo también en mi casa en Madrid tengo mucho radón, y la radiación gamma de la Tierra y los rayos cósmicos. Hay una parte del 20% es de exposición médica. A mí este año me han hecho una radiografía. Pues esa parte se añade a la que yo recibo de la natural. Luego está el agua y la bebida, que eso es natural, y luego otras. Por ejemplo, pues cuando haces un vuelo transatlántico, te estás exponiendo en el avión a radiación ionizante. Pero la inmensa mayoría de las radiaciones que recibimos ionizantes son radiaciones naturales, y nosotros somos organismos que han evolucionado en el seno de esas radiaciones ionizantes y tenemos mecanismos de reparación. Estamos hechos para vivir en ese ámbito. De todas maneras, para una exposición crónica, los efectos son conocidos y existe una legislación internacional de protección radiológica ante radiaciones ionizantes. ¿Qué pasa con las no ionizantes? Bueno, tenemos fuentes naturales o biológicas desde hace 400 millones de años. Una es el Sol, que emite en todas, de bajas frecuencias hasta ionizantes. El campo geomagnético terrestre, que no entraremos en ello, pero ha sido fundamental para el desarrollo de la vida, y entre otras cosas, apantalla contraparte de esas radiaciones. Otra natural, pues son las tormentas eléctricas. Esas son exógenas, y las exógenas, pues de más de 60 millones de años, por lo menos en los mamíferos. Las corrientes eléctricas del cerebro, las corrientes eléctricas de los músculos. Esas son las naturales. Pero es que todas las demás son artificiales. Desde hace, pues como 100 años, tenemos estas, tenemos la radio de la televisión, desde hace poco tenemos las antenas de telefonía. Digo 100 años, lo hablaba antes con Cristina. Hasta que yo tuve 7 años, en casa no entró un electrodoméstico que era un frigorífico. Hasta entonces lo que había era luz eléctrica y la radio para oír el rosario. No había nada más. ¿Vale? Ahora la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Mi primer mentor en ciencia, el finado doctor don Antonio Parreño Rey, que era médico por la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela e ingeniero por la UCLA, cuando volvió a España de Estados Unidos, fue de los primeros que instalaron repetidores de televisión. O sea, que estoy hablando de épocas históricas, por lo menos para mi edad, hace menos de 100 años. Bueno, esa era la exposición urbana y ocupacional. Ahora tenemos exposición residencial. Tenemos baja frecuencia, radiofrecuencias y microondas. Tenemos pues las fluorescentes,
tenemos todo lo que es eléctrico, tenemos las mantas eléctricas, tenemos el wifi, todo eso es una exposición residencial masiva. Y ahora tenemos ya la exposición a fuentes artificiales, que esa ya es ubicua, porque vivimos en smart cities, trabajamos en smart buildings y tenemos smart homes, y a partir de ahora vamos a tener los smart cars, y dentro de muy poco tendremos el wifi, el 5G, el wifi ya lo tenemos en los sistemas públicos, de manera que, y el 5G es muy especial, ya. No voy a hablar hoy de eso, pero podemos hablar si queréis después. De manera que la exposición es ya masiva en este momento. Y nosotros los humanos y los mamíferos no nos hemos desarrollado biológicamente en un sistema como ese. Puede ser eso nocivo, puede afectar a nuestra salud, o lo contrario, puede hacernos más listos, no sé, pero tiene sentido pensar que eso es nuevo para nosotros y que nuestros sistemas biológicos no están pensados para vivir en ese ambiente. Y eso es simplemente hablar, no estoy asegurando nada. Pero estamos expuestos crónicamente y los efectos de esa exposición vamos a decir que son desconocidos y no hay legislación de protección radiológica ante exposición crónica. Esa es la situación actual. Bueno, criterios de protección. La legislación ante efectos inmediatos. La legislación procede de los criterios ICNIRP, la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, la Comisión Internacional para la Protección ante Radiaciones No Ionizantes, que es una ONG, que está radicada en Alemania, que los miembros se eligen entre ellos, que las tareas que tienen se las asignan ellos mismos, la mayoría de ellas, y que aunque se llama comisión, no están comisionados, ni están supervisados por ninguna autoridad en protección radiológica, pero que como sus criterios son útiles, lo dejo así, se aceptan y se convierten en leyes. ¿Vale? ¿Cuáles son esos criterios? ¿Qué pasa con las bajas frecuencias? ¿Cuál es el criterio para baja frecuencia? Son efectos neuroeléctricos nocivos inmediatos. De eso nos protege la legislación. Efectos neuroeléctricos nocivos inmediatos. ¿A qué se refiere eso? Mira, esto sería en las líneas, las flechas rojas, es un campo magnético que viene una línea de alta tensión que tenemos aérea. ¿Vale? Y esto es pues, un humano o humana, y el campo magnético de baja frecuencia genera en tejidos conductores como los nuestros una corriente eléctrica circular perpendicular a las líneas del campo magnético y de la misma frecuencia. Y que esas corrientes son más intensas, las corrientes eléctricas son más intensas cuanto más intenso sea el campo magnético. De manera que si esas corrientes, el campo magnético es débil y esas corrientes son débiles del orden de las corrientes que nosotros tenemos, se considera, habría que hablar de eso, pero se considera que son inocuas. Según va subiendo la intensidad del campo magnético y por lo tanto la de la corriente, llegamos a efectos claramente demostrados como cambios en las proteínas, en la síntesis del ADN, efectos en el sistema nervioso. Es que a una intensidad suficiente se altera la excitabilidad del sistema nervioso. No sé si conocéis esta técnica, la estimulación magnética transcraneal. Con un campo de 0,5 teslas y 25 hercios, tan bajo como eso, podemos alterar perfectamente el funcionamiento del sistema nervioso. Y dependiendo de dónde coloques ese campo de tan baja frecuencia y no muy intenso, 0,5 teslas, puedes hacer que un sujeto, mientras estás exponiendo, solo mientras estás exponiendo, no pueda hablar. O no puede hacer una cosa tan simple como esta. O le dices cuenta, empieza a contar 1, 2, 3, 4, enchufas el campo y no puedes seguir contando. Has dado una estimulación eléctrica que está saturando la capacidad de funcionar eléctricamente ese cerebro. Bueno, pues se trata de evitar eso. Y se sigue subiendo la intensidad del campo magnético y por lo tanto la de la corriente, puedes parar el corazón a alguien. Entonces, esa legislación está hecha para evitar pasar de este nivel. ¿Vale? Te garantiza que eso no te va a pasar con campo de baja frecuencia. ¿Qué pasa con campo de radiofrecuencia? Pues más fácil todavía, son efectos térmicos. Se trata que la exposición en ningún tejido incremente más de 1 grado centígrado la temperatura. Hay tejidos que son más sensibles, depende de la irrigación. Un tejido muy irrigado, como son los pulmones, como es el hígado, va a disipar el calor. Un tejido poco irrigado, como es el ojo, pues eso se va a calentar demasiado y no es más vulnerable. Y pues aquí el NICA, la rótula y otros tejidos poco irrigados, pues son más susceptibles a ese incremento térmico.
son efectos inmediatos, ¿vale? Eso es lo que hace, en eso se basa la ley. Y con ese conocimiento, con esos criterios físicos, pues IGNIR, esta Comisión Internacional, propuso en 1998 estos niveles para exposiciones agudas, para el público y para los trabajadores. Nos interesa ahora la del público, la roja. Esto es intensidad en escala logarítmica y esto es frecuencia. Como veis, a frecuencias bajas, poco energéticas, pues se admiten unos niveles muy altos. Según va incrementando la frecuencia, los niveles son más exigentes para evitar estos efectos térmicos. Esto es para el público general. Eso es lo que propuso IGNIR en 1998. Y esos niveles, eso se cumple. Por ejemplo, una casa que esté en las proximidades de una línea de alta tensión, pues va a cumplir, porque el límite que propone IGNIR es de 100 microterlas. Y realmente no alcanza 100 microterlas, como no sea que te cuelguen los cables. Entonces, nadie está expuesto a 100 microterlas porque viva cerca de una línea de alta tensión, ¿vale? Entonces se cumple la ley. De hecho, estamos pues 2-3 órdenes de magnitud por debajo del umbral. Aquí estamos a 0,02 microterras. Y esto es un área parcialmente electrificada. O sea, muy bajo, muy por debajo de los 100 microterras. ¿Y qué pasa con las casas, sobre todo los áticos de zonas urbanas que están cerca de esta? Esto es el Torre España, en Madrid, de este tipo de antenas. Pues también, nosotros hemos medido y otros han medido, está del orden de 2 órdenes de magnitud por debajo del umbral. Por lo tanto, esos límites para efectos térmicos inmediatos se cumplen. Son muy fáciles de cumplir. Eso es lo que proponía IGNIR. ¿Qué es lo que hizo Europa? Pues Europa, que en ese momento estaba desarrollando la telefonía móvil y que había muchas protestas porque a la gente no le gustaban las antenas, Europa dijo, ¿y a mí para qué me vale una legislación que proteja de efectos inmediatos si la gente está sometida a esto crónicamente? ¿Cómo arreglo ese problema? Con el BOLI. ¿Qué hizo el Consejo de Europa? Dice, por la exposición que vale para la protección ante efectos inmediatos, pues vale para exposición crónica. ¿Por qué? Pues lo digo yo, porque soy Europa. Ya está. Eso a algunos no les gustó, a mí no me gustó, pero se tomó esa decisión. ¿Y qué hizo España? Pues España, que había firmado el acuerdo, pues cogió la legislación y dice, vale, pues también vale para de protección crónicas a señales, pero radioeléctricas, porque el problema venía de la telefonía móvil, ¿vale? Entonces lo que había que legislar era para decirle al ciudadano que se estaba cumpliendo la ley. Había una ley y esa ley se cumplía. Pero como lo que importaba eran las radiocomunicaciones, en España esto no se aplica. En España no hay una ley de protección para baja frecuencia, para el público. O sea que 50 hercios en casa te puedes someter al nivel que sea, que no estás incumpliendo la ley, ¿vale? Para el público general. Y claro, la telefonía móvil llegaba como mucho hasta el gigahercio. No se pensó en las ondas milimétricas de 5G. Entonces eso ahora se está repensando. Pero la legislación se refiere sobre todo a esto, radiofrecuencias microondas, que son radio, televisión, telefonía. Microondas. Bueno, pues eso es lo que dice la ley. Eso es lo que tenemos. De manera que decíamos que se cumple la exposición, los límites. Ahora digo, los límites para exposiciones agudas son válidos para protección ante exposiciones crónicas. La verdad es que ningún agente físico o químico se considera que una exposición crónica es tan lesiva como una exposición aguda. Hay leyes, por ejemplo, para temperatura. El límite me parece que está para 8 horas de trabajo, no sé si es 22 grados más o menos 5, algo así. Pero para 7 minutos de exposición puede estar a 70 grados. ¿Vale? Una exposición aguda, poco tiempo, un valor alto. Una exposición de 8 horas, la gente no quiere que se le coja una pulmonía, entonces los niveles son más restrictivos. Bueno, esto no ocurre con las radiaciones no ionizantes, ¿vale? Tanto vale para efectos inmediatos como a largo plazo. Bueno, es que tenemos evidencias de efectos de exposición crónica. De eso vamos a dar un repaso rápido. Pero antes explicaros cuál es el problema del razonamiento IGNIR. IGNIR dice, la respuesta, considera que la respuesta, está entrecomillado, la respuesta biológica es función de la cantidad de energía que la señal electromagnética transmite al sistema biológico expuesto. Es decir, a mayor energía, a mayor intensidad de la señal, mayor efecto.
todo el efecto se debe a la energía que pone la señal que viene de fuera. Y eso es verdad, ¿vale? Por ejemplo, en microondas. Tú pones una señal de 2,4 GHz, que es la del microondas, que es la señal que hace resonar, hace girar la molécula de agua, y al girar la molécula de agua va a haber una fricción entre ellas y eso genera calor, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea la intensidad, antes empieza a hervir el agua. O mayor es el volumen de agua que puedes hacer hervir. De verdad, eso funciona a ese nivel. Pero para que funcione el sistema a nivel biológico, la célula eucariota, nuestras células, tenía que ser una bola de agua salada, ¿vale? Según Ignir, la energía para la respuesta biológica es suministrada exclusivamente por la señal. Ese es el paradigma. Yo digo, es un paradigma erróneo. Y no se basa en una física del siglo XIX. Hoy sabemos bastante más física que eso, ¿vale? Y porque la célula no es una bola de agua salada. Los niños de 8 años saben que la célula es bastante compleja, tiene bastantes cosas dentro. Y si ya vas a estudiar a niveles más altos, te das cuenta que es tan compleja que es inabarcable. Es un microcosmos del que sabemos unas pocas cosas. Por ejemplo, y para ponerlo fácil, esta es la membrana de la célula, este es el pellejo, la cosa más simple de la célula, que separa un citoesqueleto de microfilamentos más todos los órganos que hay dentro del exterior. Es una bicapa, 2 capas de lípidos, están atravesados por proteínas, ya veremos qué interés tiene que estén atravesados por proteínas, que conectan el exterior, muy complejo, carbohidratos, todas estas cadenas de proteínas, que lo que hacen es mandar información a la célula y recibir información de la célula, información física, eléctrica e información química. Las células se controlan y se comunican unas con otras constantemente gracias a la matriz extracelular y a la membrana. Es muy importante, y eso que es el órgano más tonto de la célula. Entonces, el paradigma, Ignir, no tiene en cuenta fenómenos biofísicos mucho más complejos y que son conocidos, y que no son función lineal de la frecuencia ni de la intensidad, sino que dependen de la forma de la señal y dependen del tipo de célula, etc. ¿Vale? Estos parámetros de señal, que son los que nosotros estudiamos, los biosistemas, son fundamentales en protección radiológica, ante las exposiciones, las radiaciones no ionizantes, y para aplicar médicamente esas radiaciones no ionizantes, que tienen aplicaciones que se están utilizando hoy día, a niveles subtérmicos. Entonces, esa física que maneja Ignir no es una física suficiente. Nosotros trabajamos en este tema, concretamente en la respuesta proliferativa de células de cáncer humano a campos de baja frecuencia y microondas. Tenemos pues estos artículos en los últimos años y algunos que están en prensa y otros que se van a publicar. ¿Qué significa respuesta proliferativa de células de cáncer humano? Pues que eso es lo que hace un cáncer. Las células de cáncer se distinguen de las demás porque de pronto dejan de escuchar las señales que las otras células le mandan diciendo, deja de dividirte, es que no te toca dividirte. Y dice, no hago caso, yo me sigo dividiendo con mis amigas y me divido tanto y tan deprisa que voy a crear una masa de células indiferenciadas que lo que van a hacer es crecer, y van a crecer en una zona que te puede matar. Eso es un tumor. Te crece en el cerebro y entonces ocupa el espacio de otras células que tenían que estar ahí viviendo. Pero no hacen otra cosa las células de cáncer. No lanzan nada tóxico ni nada, simplemente hacen bulto y se siguen dividiendo cuando no deberían dividirse. Nosotros lo que hacemos es estudiar esta respuesta de células cáncer cuando son expuestas a estos campos electromagnéticos por debajo de los límites legales. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Resumiendo, no voy a marear con esto. ¿Qué hemos aprendido? Decíamos, las radiaciones ionizantes, hay una ruta directa de daño en el ADN y una ruta indirecta a través de las formaciones radicales libres. Bueno, pues las radiaciones no ionizantes débiles pueden inducir o reprimir, porque también puedes tratar cáncer con radiaciones no ionizantes débiles, inducir o reprimir la proliferación de células de cáncer humano sin necesidad de efectos genotóxicos en el ADN. No hace falta, ahora veréis que no hace falta. Basta con que la señal electromagnética sea interpretada por la célula como un mensaje, una orden de proliferar o de dejar de escuchar las señales que deberían inhibir la proliferación. Es decir, basta con que esa señal tenga un significado biológico para la célula. Tú mandas una señal de una determinada frecuencia y la célula la entiende como una orden de proliferar más. O con otro tipo de señal le mandas una orden de proliferar menos y puedes tratar el cáncer. O eso creemos nosotros con los datos que tenemos. Mira, esta es la membrana celular que decíamos antes y esta es una proteína que atraviesa la membrana celular. Esta es la parte del espacio extracelular y este es el espacio intracelular. Bueno,
Aquí tenemos la proteína y esas proteínas tienen un receptor. Con un campo electromagnético de una determinada frecuencia, en determinadas condiciones, nosotros podemos estimular ese receptor. Y el resultado va a ser que la célula va a entender eso como una orden que va a dar lugar a una cascada de efectos moleculares y va a hacer que la célula prolifere más rápido. O la podemos matar también. Podemos darle a la célula la orden, a esa célula de cáncer, la orden de que se muera, ¿vale? Dependiendo de qué campo estemos utilizando. ¿Es la energía de esta señal la que provoca este efecto? ¿La que da el combustible o es el motor de producir este efecto? No, eso es solamente una orden. Quien proporciona la energía es la mitocondria, es este sistema de respiración de la célula. La energía de la célula siempre la proporciona la mitocondria. Y si tú le das a la célula una orden química, la va a obedecer y el motor o la energía la pone no la pone la señal, ni la señal química ni la señal física, ¿vale? Es otra. Un ejemplo burdo, pero que creo que funciona. Es el ejemplo del telemando de garajes. Esto no es una célula, pero es como si lo fuera, es un edificio con la parte exterior, ¿vale? Y esto sería un receptor, como el que tienen las proteínas que os he explicado, con una señal exógena, la señal de una frecuencia determinada, la de tu telemando, no la del telemando del vecino, porque el telemando del vecino no puede, este receptor no entiende la señal del vecino, entiende la tuya. Con una frecuencia determinada, lo que estás haciendo es estimular ese receptor, y ese receptor lo que va a hacer es activar un motor que está dentro, y ese motor es de energía endógena. En el caso de la célula es metabólico, en el caso de la casa pues es un motor eléctrico, pero la energía para que levante el portón no la está proporcionando el telemando, la está proporcionando la propia casa, la propia célula. Así es como funciona, ¿vale? Eso no lo tiene en cuenta la INDIRC ni la normativa. Nosotros sabemos que funciona así, está publicado, ¿vale? No me lo invento, muchos de los artículos que os he mostrado antes van en esa dirección. Bueno, luego hay otra clase de evidencia que no es la experimental nuestra en células, ya es evidencia, vamos a hablar de la epidemiológica, que sabemos en humanos. Y voy a hablar solo de la epidemiológica, no voy a hablar de ratas ni de otro tipo de células, la epidemiológica. Ya, efectos de campo de baja frecuencia a medio y largo plazo. La lipoatrofia, no sé si estáis familiarizados, la lipoatrofia se da sobre todo en mujeres, aunque también en algunos hombres, y se forman surcos de pérdida de grasa subcutánea y se da en ambientes sobre todo de oficinas. Nosotros hemos comprobado que con campos por encima de 1 microtesla, que es lo que te da un calentador o lo que te da un ordenador de los de antes, con esa intensidad, pues lo que ocurre es que el contacto con la mesa o con la silla está provocando daño a los adipocitos subcutáneos. En condiciones normales se regeneran, no notas, nunca se forma un surco, pero en un ambiente de campos de 1 microtesla, de oficina, se forman esos surcos, ¿vale? Y eso le he puesto un asterisco porque la evidencia es suficientemente significativa. Lo que no se estudia es esta otra zona que también está expuesta a esos campos, porque está al lado, no se sabe si pasa algo. No se ha estudiado y es difícil estudiar si pasa algo en los espermatozoides también. Una célula tan tonta como es una célula, un adipocito, que lo único que hace es cargarse y descargarse de grasa y responde a un campo electromagnético, ¿qué puede hacer un espermatozoide? Que es más complicado. O un óvulo. Pero ¿cómo estudias eso? ¿Sacas un óvulo a una señora y lo miras al microscopio? Pues no se hace. Entonces no sabemos si eso genera otros problemas. Pero ese existe. Cáncer y tumores. Aquí al residencial y en el caso de niños le he puesto 3 asteriscos, porque hay datos epidemiológicos que se repiten una y otra vez, y por eso pongo asterisco, porque es estadísticamente significativo, es incontrovertible, en aquellas viviendas unifamiliares en las que la media de campo es de 0,03 microteslas, perdón, de 0,3 microteslas o más, recuerdo que el límite era 100, 0,3 microteslas o más, hay un incremento, casi se duplica la incidencia de leucemia en niños. La incidencia de leucemia en niños en general es baja, son 5 casos en 100.000 al año, y esto lo duplica, entonces la probabilidad de que te toque a tu hijo es muy baja, pero la probabilidad epidemiológica en general es suficientemente elevada como para ser muy significativa estadísticamente, ¿vale? Ocupacional, en ambientes electrificados, muy significativo caso de cáncer de mama en hombres. También es un cáncer muy raro, pero
se da en hombres y está incrementado en trabajadores de ambientes altamente electrificados. Embriológicos, he puesto el asterisco entre paréntesis, porque hay indicios, pero no sabemos bien. Y hipersensibilidad electromagnética, que habéis oído hablar de eso. Personas que se consideran electrosensibles, es decir, que son sensibles, tienen dolores de cabeza, tienen malestar, náuseas, debilidad, pues cuando están cerca de un campo de una antena o de un transformador. Eso dicen. ¿Cuál es el problema? Pues que son personas de mediana edad y es mucho más frecuente en mujeres que hombres. Con lo cual, en general, eso hasta ahora no se ha tomado muy en serio. Esto es una cosa de histéricas de mediana edad. Va usted, señora, entreténgase en otra cosa, ¿no? Los psiquiatras nos los mandan a nosotros. Pero es un problema muy serio, ¿eh? O sea, se han suicidado mujeres porque no sabían qué hacer con su vida en esas condiciones. No sé si eran hipersensibles o estaban convencidas de serlo, pero no es una cosa para tomarla a la ligera, ¿vale? Es un problema serio, que hoy se está tomando más en serio. Por ejemplo, este es en un congreso que hubo en Australia, en Melbourne, el 2017, pasado, presente y futuro de la electrohipersensibilidad. Se toma en serio. La guideline del Europa Electromagnetic Fields de 2016 por Igor Beljaevic y coautores, guía para la prevención, diagnosis y tratamiento de enfermedades sobre la salud relacionadas con campos electromagnéticos. Hay una guía para diagnosticar a esta gente. Se toma cada día más en serio. De hecho, esta noticia del Heraldo de Aragón de este año, de mayo, dice: un juzgado de Teruel reconoce el derecho de un trabajador a una pensión por sensibilidad a campos electromagnéticos, a pesar del diagnóstico de síndrome de electrohipersensibilidad que aparece en los informes médicos realizados por 13 facultativos diferentes. O sea que este hombre ha encontrado 13 médicos que dicen: este hombre es electrohipersensible y hay que hacer algo con él, y el juzgado al final decide que a este hombre se le reconozca la incapacidad permanente. Y ese es un problema de hoy, ¿vale? Bueno, eso era en cuanto a bajas frecuencias. Con las radiofrecuencias, efectos a medio y largo plazo. Efectos neurológicos, le pongo 3 asteriscos. Voluntarios, generalmente jóvenes, generalmente hombres, expuestos voluntariamente a señales de telefonía intensas. ¿Qué es lo que había? Había un incremento en la señal del electroencefalograma en la zona que eran expuestos. Y al mismo tiempo había un incremento en el metabolismo de la glucosa, lo cual era un indicio de que efectivamente había ahí una estimulación por una exposición a un campo de telefonía subtérmico. O sea que hay efectos, no solamente son los térmicos, hay efectos subtérmicos como sospechábamos. ¿Qué dice IGNIR respecto a esto? Dice, bueno, pero eso no es un efecto nocivo. El electroencefalograma cambia, hay incremento de metabolismo de glucosa, pues a lo mejor es un efecto subtérmico, pero hay una nocividad. Cuando dejas de estimular, el electroencefalograma vuelve a la normalidad. Bueno, sí, es verdad, pero no sé qué pasa si a los 7 años te regalan un teléfono móvil y lo estás usando toda tu vida, no sé. Pero hay efectos subtérmicos, gracias, ya lo sabíamos. Bueno, cáncer y tumores. Bueno, aquí pongo una interrogación: ocupacional, operados de radares militares, hay algunos estudios, pero bueno. Usuarios de teléfono móvil, incremento significativo de glioma, un tumor del sistema nervioso, neurinoma, de oído, y de glándulas parótidas salivares, donde se coloca el móvil. Estos estudios son de principio de siglo, de este siglo. En aquellas fechas lo que hicieron fue comparar personas que usaban el teléfono mucho era hasta un cuarto de hora al día, con otros que no lo usaban. Y entonces vieron diferencias significativas. Pero no se ha vuelto a hacer esos estudios. ¿Sabéis por qué? Porque no tenemos controles. Todos usamos el teléfono móvil. Todos estamos expuestos a señal del wifi, que es muy similar. Entonces no hay controles. Ya no puedes hacer esos estudios. Sería como comparar pues, personas que fuman una cajetilla al día con los que fuman 2 al día. Pues es probable que no encuentre diferencias en el enfisema. Entonces no se ha vuelto a hacer nada parecido. Ahí quedan esos estudios. Efectos reproductivos, pues he puesto un asterisco porque, por ejemplo, las fisioterapeutas que aplican onda corta tienen una mayor incidencia de pérdida fetal.
Pero claro, ahí hay otros aspectos, porque esas mujeres a lo mejor están ayudando al paciente a levantarse, le están moviendo, y eso es un riesgo también para la pérdida fetal. Entonces ahí hay factores de confusión. Como veis, todo esto es un tanto nebuloso, ¿no? Hay indicios, pero... Y la hipersensibilidad, pues ya hemos hablado de ella. Le pongo un asterisco entre paréntesis, por las dudas que mal. Pero esto es IARC, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es de la Organización Mundial de la Salud. IARC consideraba que la evidencia disponible en el año 2002 para las bajas frecuencias y en el año 2011 para las radiofrecuencias de telefonía la considera suficientemente convincente como para incluir estos campos electromagnéticos débiles ambientales en su listado de agentes posibles cancerígenos clase 2B. ¿Qué significa posible cancerígeno? ¿Es cancerígeno o no es? Bueno, pues ahí hay indicios que hay una tabla, ¿no? Veréis, por ejemplo, las radiaciones ionizantes como el tabaco, asbestos, son cancerígeno tipo 1, son cancerígeno seguro. Hay datos más que suficientes. La luz visible es un probable cancerígeno. Yo creo que es un cancerígeno real. ¿Cuándo es un cancerígeno? En los turnos nocturnos, con estas enfermeras, azafatas que trabajan de noche y tienen la luz artificial durante la noche, y la luz durante la noche deprime la síntesis del funcionamiento de la glándula pineal y la síntesis de melatonina. Y melatonina es una hormona oncostática, es una hormona anticáncer. Si tú durante la noche no tienes la luz encendida todo el tiempo, no liberas melatonina y no estás utilizando, aparte que no es peor, claro, es lo que pasa con el jet lag, estás inhibiendo la síntesis de una hormona que es anticáncer. Y hay más cáncer en estos, hay más cáncer en los pilotos, hay más cáncer de mama, y en los hombres son estrógenos dependientes de próstata, estas personas que hacen turnos nocturnos. Las mujeres invidentes tienen muy poco cáncer de mama, por ejemplo. Bueno, pues hay una relación. Yo creo, pero bueno, está bien, pues probable cancerígeno. Y las bajas frecuencias en el 2002, los 50 Hz, y las radiofrecuencias en el 2011 eran posibles cancerígenos. Bien, ¿qué otros posibles cancerígenos hay en esa lista? Las creosotas, el DDT, el plomo, el formaldehído, gases de combustión y otros. La lista está en internet, la podéis ver. Cuando nosotros trabajamos con estos agentes en el laboratorio, trabajamos en campana de gases, con mascarilla y con guantes. Entonces, no es una broma lo de un posible cancerígeno. Hay indicios como para tener cuidado con ello, ¿vale? Con el formaldehído sí, pero con los campos electromagnéticos no, aunque están en la misma lista. Bien, ¿cómo percibe el público esta situación? Esto que estoy contando, que la gente lo sabe más o menos, percibe que hay algo ahí. Pues, desde luego, el público, lo sabemos bien, no conoce la ley. Pero como se mueve por Internet, pues conoce algunos datos sobre posibles efectos. Y eso da lugar a desconfianza y a percepción de riesgo que de por sí son malos, ¿no? La gente dice, a mí no me están contando toda la verdad. No saben bien por qué, pero no están. De hecho, lo hablábamos antes, el último, ¿cómo se dice? Se hizo un test entre los europeos sobre la percepción de riesgo sobre las radiaciones no ionizantes. Y en todos los países había una percepción de riesgo. España era de los que más. Y España era el país en el cual los ciudadanos estaban menos satisfechos con la información que recibían de los medios y de las autoridades, porque realmente el ciudadano español recibe poca información. Bueno, pues hay esa desconfianza. Dejadme que os ponga un ejemplo de a qué me estoy refiriendo. Se ha celebrado este año el 7º Congreso Conjunto de la Sociedad Española de Física Médica y de la Protección Radiológica. Se presentaron, estas sociedades son sociedades científicas y profesionales que se dedican a las ionizantes. Son medicina o industria. De manera que de los 650 trabajos que se presentaron, pues más del 90% eran de radiaciones ionizantes. Y los de no ionizantes, pues presentamos un 1% o menos. Es decir, que dentro de esa sociedad, las no ionizantes pues son nada, despreciables. Pero no son despreciables, por lo siguiente. Porque en la Sociedad de Protección Radiológica tenemos en la página web, tenemos una sección que es Pregúntale a la Sociedad Española de Protección Radiológica. Pregunta al público,
nos manda las preguntas ahí y la sociedad nos la envía a los expertos correspondientes. Esto es lo que publica la sociedad. Más del 50% de las preguntas son sobre no ionizantes, que nos vienen a nosotros, al grupo de trabajo de no ionizantes. Más del 50%. Líneas eléctricas, estaciones base, electrodomésticos, teléfonos, etcétera. Deciros que desde que tenemos el virus, hay mucha gente que ha decidido irse a vivir al campo. Y entonces compran terrenos que intentan que sean baratos o casas que intentan que sean baratas. ¿Cuáles son los terrenos más baratos y las casas más baratas? Los que están cerca de la línea de alta tensión. Y la gente pregunta. Y mientras estaba preparando esto, estas son las preguntas que me llegaron el día 25 de agosto. Ya vamos por las 1000 y pico. Pero estas, realmente, llegaron estas, para que os hagáis una idea. La 977. Hola. Mi pregunta va relacionada con la instalación de planta solar. ¿Genera algún tipo de radiación? ¿Los cables de alta tensión suelen poner alta tensión en estas plantas solares? Voy a vivir en el campo, pero van a construir una planta solar fotovoltaica a 250 metros. Infórmenme. No, la siguiente, 978. Buenos días. Queremos comprar una casa que se encuentra a 140 metros de un poste eléctrico. Quería consultarles si esto podía suponer un riesgo para la salud y si está asociado a posibles enfermedades. 979. Hola, estoy interesado en comprar un ático, pero tiene un repetidor de telefonía móvil justamente encima. ¿Sería nocivo? Claro, estas personas esperan que uno le conteste, todo eso son tonterías. O que le diga, oiga, ¿qué hace usted ahí? Póngase los pantalones y salga corriendo de esa mastaba electrificada. Porque se está poniendo, y nuestras respuestas no son ninguna de esas dos, porque no pueden ser. Se tienen que basar en conocimientos reales. Entonces son respuestas de 3 páginas. Para explicarle que no sabemos, que lo que sabemos es esto, ¿vale? Luego llega que 983, hubo otras entre medias, claro, para esas eran de ionizantes. Este se llama Gestión y Arquitectura 1 Gmail. Este ni hola ni nada. Quiero saber qué distancia mínima debo guardar de una vivienda a una línea de media tensión para evitar problemas de salud. Esto ya lo deja claro de qué va. Y este espera que le diga 143,2. Y no. Y ahora veréis por qué no le puedo decir eso. Ya me gustaría, pero no. Bueno, y este se dedica, claro, este tiene el problema, gestión y arquitectura. Hemos comprado un terreno, vamos a poner una urbanización ahí y tengo una línea de alta tensión y la compañía no la va a mover de ahí porque a mí me interese, para mi negocio. ¿A qué distancia tengo que construir las casas para que la gente no me dé la tabarra? Bueno. Bueno, entonces, decía, aunque la actual evidencia epidemiológica experimental es indicativa de potenciales efectos, exposiciones crónicas, todavía no podemos, nosotros con lo que sabemos no podemos proponer límites específicos para exposiciones crónicas. No podemos decir, no pases de aquí a 50 hercios, no pases de aquí a 1 gigahercio, no tenemos datos suficientes, pero sí podemos conocer los mecanismos de respuesta que hasta ahora eran ignorados. Y con esos mecanismos podemos concluir que los límites IGNIR no garantizan protección ante exposiciones repetidas y crónicas. Eso sí que estamos bastante convencidos que es así. Podemos proponer estrategias de prevención de efectos. Por ejemplo, si eres un trabajador nocturno expuesto a campos electromagnéticos, pues probablemente unas pastillas de melatonina, que son baratas, te pueden venir bien como para prevenir potenciales efectos, ¿no? Y podemos proponer diversas estrategias de minimización de exposición, a LARA y a LATA, que decíamos antes. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, que creo que es la parte que a vosotros os puede ser más útil directamente a los arquitectos. Vamos a ver, estrategias simples de minimización de exposición. Ya que no sabemos si eso no es nocivo, vamos a intentar bajar los niveles de exposición, porque entendemos que con niveles más bajos, si hay alguna nocividad, pues será menos nocivo. Entendemos, porque tampoco sabemos mucho más. Bueno, lo más importante, baja frecuencia, la distancia a la fuente. Decía antes, con la distancia, el cuadrado de distancia, el cubo. Pon distancia de por medio. El enterramiento de líneas, veremos que es útil. Los centros de transformación, con los datos que hemos tenido, los problemas que hemos tenido, sería preferible colocarlos fuera del edificio, porque las personas que viven justo encima de un transformador que hay en los edificios, nos vienen muchos con problemas y atribuyen los problemas a los campos electromagnéticos. No solo su problema, que ellos están a lo mejor expuestos a niveles un poquito más altos, sino el vecino del 10 que se ha muerto de cáncer, lo atribuyen también al transformador y desde luego eso no, porque al 10 no llega nada de campo del transformador, ¿vale? Pero se dan estas situaciones de gente que dice, oye, es que
se han muerto todos los viejos del edificio, eso va a ser por el transformador. Bueno, puedes evitar ese problema poniendo el transformador, a lo mejor fuera del edificio, no con los que ya están hechos, pero con los futuros, es una posibilidad. Diseño correcto de conducciones de interiores, ya veremos a qué nos referimos, y apantallamiento de conductores, no de recintos en general, porque apantallar el recinto a baja frecuencia es muy caro, porque estas señales, decíamos, son muy penetrantes y no es fácil apantallar eso. Mirad, ¿por qué no podía contestarle yo a ese hombre en los 343 metros? Las líneas eléctricas generan campos eléctricos, estos en rojo, que son fáciles de apantallar. Un árbol, un muro los apantalla. No digamos más, si entierra la línea, entonces ya no hay campo eléctrico que salga de ahí. Pero los campos magnéticos sí son difíciles de apantallar y están en función de la distancia y del voltaje. Aquí tenemos campo magnético en microterlas y aquí tenemos, este es el centro de la línea, en el suelo, a 1 metro de distancia del suelo, se mide, pues un valor típico son 6 microterlas para una línea de 400 kilovoltios. Si la línea es de 130 kilovoltios, estos son datos de una web británica, pues entonces no llegan los 2 microterlas. Eso son los niveles típicos y, como veis, pues decae con la distancia, ¿vale? Bien, aquí está otra vez la gráfica de los niveles típicos. En este caso, 400 kilovoltios, pues llegaría a algo menos de 6 microterlas. Pero es que los niveles máximos, en el mismo caso, te llega a 110 microterlas. Entonces yo no puedo saber, solo con la distancia, a qué campo hay en unas condiciones o en un lugar determinado. No podemos, la distancia no es suficiente, hay que ir y medir. Esa es la única manera de saber cuál es el campo que hay en esa zona. Por eso nosotros recomendamos, primero, a ser posible, evitar la construcción cerca de líneas aéreas por la percepción y por la depreciación del terreno. Tú compras la casa ahí, pero cuando quieras vender vas a tener un comprador sensibilizado que va a decir, oye, yo no sé si vivir ahí es... Ya habéis visto las preguntas que nos hacen. No sé si vivir ahí es seguro, sobre todo si tengo hijos pequeños. Hay quien pregunta por el perro, ¿eh? Bueno, hay preguntas, la mayoría son de este tipo y otras son más serias todavía y otras son muy chuscas que solo las puedo contar con una cerveza, ¿eh? Porque algunas son tela. Bueno, lo que yo recomendaría es medir antes de construir, ¿vale? Por lo de la leucemia en niños, pues sería conveniente que el valor medio en la vivienda estuviera por debajo de los 0,3 microterlas. Decía antes, el valor residencial típico es 0,02 microterlas. Esto es 10 veces más. Y en un ambiente ocupacional típico sería 0,1 microterlas, lo que tenemos. Esa es nuestra experiencia general. Vale, entonces, si tú mides antes de construir y puedes garantizar que en esa vivienda que has construido hay menos de 0,3 microterlas o menos de 0,2, tú puedes entregar con la vivienda un certificado de seguridad, por lo menos a ese nivel. Y eso no va a bajar el valor de la vivienda, sino que lo va a elevar, ¿vale? El que viene a comprar le puede decir, oye, de lo que sabemos hasta ahora, esto se considera seguro, para ti y para tus hijos. Bueno. El enterramiento de líneas, que ahí hay distintas opiniones, es en auge. Este letrero es de hace 20 años en las afueras de Madrid. Y este es mi barrio en Madrid. Había una línea aérea que pasaba por aquí y la enterraron. Hacen una trinchera de 2 metros de profundidad, los cables van dentro de esos tubos y van juntos, de 3 en 3. Después una capa de cemento de hormigón y otro tipo de cables, pues lo que sea eso, eléctrico o telefónico, lo que sea. Se cierra y aquí no ha pasado nada. Luego hay que desmontar las torres, que eso ya es otra historia. Bueno, ¿cómo son los campos con las líneas enterradas? Pues esto le gusta mucho a las eléctricas, pero es tramposo. Lo que nos dice esto es que a 1 metro, a 50 centímetros sobre el suelo, esta es una línea de 400 kilovoltios, esta es la línea aérea y esta es la línea enterrada. ¿Qué ocurre? Justo encima de los cables vas a tener un campo muy alto, de hasta 23 microterlas, mientras que, pero eso sí, con la distancia baja rápidamente. Entonces, si tú vives en un 6.º piso, por donde antes pasaban los cables, pues lo que va a llegar a ti, a tu casa, es mínimo cuando has enterrado esa línea. No tienes por qué temer nada. La otra, la aérea, es más bajo, a 50 centímetros sobre el suelo, pero decae más lentamente, de manera que
llega más lejos el campo. Bueno, esto está bien para mostrarlo, pero esto es mentira, ¿vale? Cuando nosotros hemos medido las líneas enterradas, los campos eran un poco más altos justo encima, pero no tan altos. Eran solo un poco más altos. Porque lo que pasa es que la corriente que pasaba por aquí, cuando se ha medido, era mucho más alta que la que pasaba en esta línea. Entonces, realmente eso está exagerado. Pero eso te lo presentan las compañías porque, lógicamente, las compañías no quieren que le obligues a enterrar la línea aérea, que está dentro de la ley y que funciona bien. Enterrarla es muy cara y tiene problemas adicionales, de disipación de calor, etcétera. Entonces, te presentan esto y dicen, oye, cuidado, vale, vas a tener menos campo, lejos de la línea, pero una vez que la enterres, cuidado, cuando pase por encima, oye, igual se te eriza el vello. Bueno, no es así. Desde luego, enterrarla reduce el campo magnético y el eléctrico de todas. Hay estrategias adicionales, por ejemplo, en Italia, en las zonas sensibles, a lo mejor pues lugares de recreo de niños, etcétera, los cables van metidos dentro de un tubo de un metal especial que apantalla y luego encima pues hacen aquí un encofrado. Los británicos, que son más ahorrativos, pues lo que hacen es una configuración del cableado que va a reducir el campo magnético, ¿vale? Pero eso son estrategias adicionales al enterramiento. En interiores, diseño y configuración de las conducciones. Pues estos sistemas trifásicos tienen una carga equilibrada, de manera que la suma de las tres corrientes es cero. De forma que si juntan los conductores, el campo que va a salir va a ser mucho menor que si los tienes separados. El campo es más bajo. Se te crea un problema distinto, que es de disipación del calor, claro. Tienes que ver cómo los entierras, porque ahí va a disipar peor el calor en estar los cables juntos, pero vas a disminuir el campo magnético. En una vivienda, la configuración de las conducciones, esto es fundamental y nos hemos encontrado con este problema. Mirad, si la haces así, esto es un bucle, esto es una bobina, esto va a generar un campo magnético elevado. Si lo haces de esta otra manera, no hay bobina, no generas campo magnético, ¿vale? Está controlado. Y os pongo un ejemplo para que veáis que esto es importante. Mira, nos llaman de una casa de una población cercana a la ciudad, prácticamente es parte de la ciudad. Un edificio, este edificio, en el que los niños eran insomnes e hiperactivos en varias familias. Y alguien había comprado un equipo de medición y decía, es que yo creo que aquí el campo es muy alto. Fuimos y medimos constantemente. Como quería las mediciones en nanoterlas, se las dimos en nanoterlas. Oiga. A ver, no sé. Temo que nos hayamos quedado sin batería, así es que hablo un poco más alto, ¿me oís? Sí. Vale, pues ya está. Mira, estuvimos midiendo durante una semana con un aparato que pusimos en el piso primero A. 10.000 nanoterlas, 10 microterlas tenían a la hora de la comida, esto era por la tarde, esto era por la noche, vamos, a la hora de la cena y por la noche. Viernes, sábado, lo mismo. Domingo, lo mismo. Lunes, lo mismo. En el piso de arriba, en el segundo B, tenían 1.000 nanoterlas, 1 microterlas. Y sigue exactamente paralelo, veis que es exactamente la misma señal, pero un poco más débil en el segundo piso. Eso indicaba que pasaba algo abajo. Esto es un restaurante asiático. Vamos al restaurante asiático, miramos y efectivamente había un bucle. Ese bucle estaba generando unos campos tan altos como estos. De 0,02 microterlas, que se supone que tienes en casa, esta gente tenía 10 microterlas, ¿vale? Y no sé si los niños eran hiperactivos, todos los del edificio, por eso, pero eso se arregló, ¿vale? Ese tipo de loop se puede formar si uno no tiene cuidado. Centro de transformación, pues es preferible que estén fuera de las viviendas. En algunos puntos hemos encontrado 300 microterlas. Esto es en un ministerio, en Madrid, que lo llamaron porque creían que podían tener problemas. Mejor fuera de las viviendas si eso es posible. Otras fuentes en interiores, ya, nos llaman de esta casa que tenían cerca una línea de alta tensión. Y nosotros medimos ahí, medimos en el dormitorio, en la cama del matrimonio, porque la mujer estaba preocupada. Esto es lo que medimos en la cama del matrimonio. Entonces hicimos estas mediciones, 0,03 microterlas más o menos, 0,00.
El campo era muy débil, lo que llegaba de la línea de alta tensión era muy bajo lo que llegaba a ese campo. Le decimos a la señora... Le decimos a la señora, ponga la calefacción eléctrica. Eso es lo que había con la calefacción eléctrica. Subía a 1,34 microterlas el campo. ¿Alguien me puede decir qué tipo de calefacción eléctrica tenía en esa casa? Esta. Hilo radiante, que es muy eficiente, que se basa en la idea de la gloria de la calefacción romana, que calentaba en el suelo, y está muy bien, pero genera un campo electromagnético. Si a uno le preocupa el campo electromagnético, pues mejor que utilice otro tipo de señal. Si no te preocupa, oye, pues ese está muy bien, ¿vale? Pero ese era el caso. Apantallamiento, que hablábamos antes de apantallamiento. Es más eficaz si es envolvente, como este, como lo que hacen los italianos. Puedes utilizar esto otro, pero es menos eficaz que esto. Y este, que es ponerle encima una tapa de metal, pues no hace gran cosa, porque el campo va a salir hacia allá. ¿Cuáles son los más eficaces? El Mu-Metal, una aleación que se llama Conetic, Permaloy, y la chapa de transformador también funciona. No tan bien como los otros, pero funciona, hace su trabajo. Y luego están los electrodomésticos. Los electrodomésticos, pues eso se ha medido. Por ejemplo, con el secador de pelo podemos tener hasta 2000 microterlas. Con un taladro, pues puedes tener bastante más, porque estos son los valores mínimos que han cogido aquí. El aspirador, el microondas, el ordenador, etcétera. Entonces, algunos electrodomésticos pues tienen niveles más altos y eso uno conviene saberlo para utilizarlos pues con la idea de minimización. Las cocinas de inducción, que eso nos preguntan muchas veces en esa página web. La cocina de inducción pues es bastante ingeniosa. Primero, es muy eficiente, con relativamente poca energía utiliza al máximo para calentar y además es muy rápido. ¿Cómo funciona eso? Pues es una bobina que genera un campo magnético, este es el campo magnético, que a su vez induce una corriente en el fondo del recipiente. Y esa corriente eléctrica es la que va a calentar el contenido. No se calientan los fuegos, porque son de campo magnético, pero para conseguir eso necesitas un campo electromagnético entre 20 y 100 kilohercios bastante intenso. Tan intenso que tienes que tener cuidado si llevas un implante activo, como un marcapasos o bombas de insulina, y no deberías acercarte mucho a eso porque ese campo magnético puede producir una disfunción en el equipo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Para el resto de nosotros, para un adulto que esté cocinando, pues se supone que no hay peligro, aunque hay dudas, por ejemplo, de una gestante en las primeras fases del desarrollo embrionario que puede ser sensible a este tipo de campos electromagnéticos, pero no sabemos, es una duda. Muchas gracias. Perfecto, sí, porque esto ya me estaba pesando. Bueno, pero estamos terminando, esto es con bajas frecuencias y hasta kilohercios. Con exposición a radiofrecuencias microondas, pues de nuevo, la distancia a la fuente es fundamental. En casa, pues mejor utilizar sistemas de cable que inalámbrico, porque el sistema de cable no te está generando esos campos de radiofrecuencia. Ubicar los routers y los repetidores picoantenas a distancia prudencial del usuario, pues a 2 metros estaría bien, ¿vale? En las viviendas unifamiliares rurales se están utilizando ahora antenas exteriores para satélite o de WiMAX, etcétera. Con eso no debería haber ningún problema, ¿vale? Porque eso está emitiendo hacia el exterior, no hacia el interior. Recubrimientos. Ahora hay pinturas y hay telas que permiten apantallar para radiofrecuencias. Y no todas están bien si son específicas para frecuencia y los resultados son garantizables. Pues claro, una pintura a lo mejor te apantalla para una frecuencia de 800 MHz, pero a lo mejor no te apantalla para 2 GHz, y en ese rango estamos expuestos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, pero está muy bien que ahora haya estos elementos de apantallamiento, que puedes pintar tu casa y apantallar los campos que vienen de fuera. Del teléfono móvil, pues una cosa recomendable, si uno puedes utilizar el modo avión. En modo avión no hay emisión. Puedes utilizar el wifi, ahí sí hay emisión, pero es una emisión mucho más débil.
El teléfono no tiene que emitir con tanta intensidad para comunicarse con el router de wifi que tienes aquí, como para comunicarse con una antena que está a 200 metros. Entonces la exposición, lo que te llega a ti, es mucho menos. Esa es una forma interesante de reducir la exposición. Otra fundamental, el manos libres y los auriculares. Yo veo ahora mucha gente joven que está hablando con el teléfono móvil como si fuera como una tostada. Eso está muy bien, ¿eh? No te lo estás poniendo aquí. Donde hay un estudio, no es para darle muchas vueltas, pero hay un estudio que del 80%, es de hace 5 años, el 80% de los teléfonos móviles superaban el límite térmico cuando te lo pones aquí. El límite térmico de la exposición del cerebro. Entonces es una exposición muy elevada. Si uno lo aleja unos centímetros, mejor, ¿vale? Auriculares. De esta manera, pues reduces la exposición del cerebro, del oído, las parótidas y de la tiroides, porque los teléfonos móviles ahora, los smartphones, ya no tienen antena aquí, la tienen aquí abajo. Y entonces ha habido un incremento de tumores de tiroides, que algunos atribuyen o proponen que podría deberse a que la exposición ahora está más aquí que aquí. ¿Vale? Pues eso a tener en cuenta. Con las manos libres pues no tienes ese problema. Una cosa que se especula con ella, no llevarla en el bolsillo del pantalón, por varias razones. Si estás utilizando una auricular y tienes el teléfono en el bolsillo del pantalón y estás hablando, la emisión está aquí. Entonces ya no estás exponiendo la cabeza, estás exponiendo otra parte que cualquier día te puede hacer falta, ¿no? O llevarlo en el bolsillo de atrás. Nuestros teléfonos están recibiendo mensajes constantemente y con los nuevos teléfonos cada vez más. Y cada vez que hay una emisión que viene de fuera, el teléfono responde con una emisión de muy alta intensidad para localizar la antena y tú te estás exponiendo ahí. Hay quien especula con que puede haber un incremento de cáncer colorectal y lo hay y se da más en jóvenes que en personas de más de 50 años. Y luego, claro, también está la alimentación ha cambiado, eso puede influir en el incremento de incidencia de cáncer colorectal, pero bueno, si uno puede evitar eso, pues mejor. Espermatogénesis, hay estudios también con personas que llevan el teléfono móvil aquí y tienen un bajo calidad espermática, pero eso también está generalizado, ¿no? Quiero decir, la baja calidad espermática eso se está reduciendo año tras año, es cada vez peor. Lleves donde lleves el teléfono móvil. Una cosa, no lo llevéis en el bolsillo de la camisa, porque ha habido varios casos que se te ha caído al váter, ¿eh? Entonces, eso hay que tener cuidado. Claro. Entonces, nosotros en la Sociedad Española de Protección Radiológica tenemos una serie de consejos ya un poco obsoletos, porque es de hace unos años, de cómo utilizar bien el teléfono móvil y reducir la exposición. Iluminación, pues 4 cosas. Los tubos fluorescentes producen luz visible, parpadeante y azul. La luz visible es la masa energética. Es mejor evitarlo. Tienen más alta energética, afectan a la melatonina y afectan a la retina. Y además, estos tubos emiten radiofrecuencia, el cebador. Y de hecho nosotros tuvimos que retirar todos los fluorescentes que teníamos en el laboratorio porque nos alteraban los experimentos con campos electromagnéticos. Las luces de bajo consumo pues tienen mercurio y también emiten campos electromagnéticos. Las lámparas halógenas, pues también el transformador emite radiación de baja frecuencia. Preferible, pues los diodos emisores de luz, los LED, a ser posible de luz cálida, que es de baja energía. Y también recomendable la minimización de exposición nocturna por lo de la melatonina. Entonces, si ya te pasa más a cierta edad, si te tienes que levantar por la noche al váter y enciendes la luz, vas a cortar tu ciclo de síntesis de melatonina, va a ir abajo. Ya tienes el problema de la melatonina. Más fácil, tienes un piloto de luz cálida con un detector de presencia, ahí la luz es muy tenue, tú vas al cuarto de baño, haces lo tuyo y vuelves a dormir exactamente igual sin haber deprimido la melatonina. Y terminamos con esta, más o menos. La conclusión, en pocas palabras, la legislación solo protege ante efectos nocivos inmediatos. Existe evidencia epidemiológica experimental indicativa de potencial nocividad para exposición crónica. Los ciudadanos que no están muy informados sobre la ley y sobre la evidencia sí conocen que hay una controversia y desconfían. Y esa desconfianza y esa percepción de riesgo daña la salud. Eso lo garantizamos nosotros. La gente que percibe ese riesgo
puede ponerse enferma, y de hecho se pone. Y eso además desacredita a las autoridades y a los profesionales y deprecia los terrenos y las viviendas. De manera que es aconsejable medir y aplicar las estrategias de minimización al ARA y a ATA. Con esto terminamos, daros las gracias por vuestro interés y recordaros, si no podemos responder a todas las preguntas o no se os ocurren preguntas más tarde, quiero decir, tenemos la Sociedad Española de Protección Radiológica, esta sección Pregúntale a la SPR, que no es más que poner SPR, te metes aquí y pinchas aquí y ya puedes mandar tu pregunta. Este es el link, Pregúntale a la SPR. De manera que cualquier pregunta que queráis hacer ahí, libremente, la hacéis, que os será respondida y os la responderé yo. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues venga, tirad. Hola. Mira, al principio comentaste que ibas a hablar algo sobre el 5G. Bueno, me siento. Es que me sale la voz rara cuando estoy sentado. Sí. A ver, de momento el 5G necesita el 4G, necesita las antenas de 4G, pero hay antenas nuevas de 5G que se llaman MIMO, Multiple In, Multiple Out. Las antenas que ahora tenemos de telefonía, las de siempre, son antenas sectoriales y emiten en los distintos sectores formando como un donut de emisiones. Entonces emiten en todas las direcciones. Estas de 5G son como un panal y cada una de esas células emite para comunicar con un teléfono móvil o con un receptor de 5G directamente. Va y lo que recibe también directamente, es un haz, no es un donut, ¿vale? Entonces, eso para que funcione a tan altas frecuencias, que son muy poco penetrantes, tiene muy poco alcance. Te tienen que poner el emisor muy cerca. Y los emisores finales van a estar y están ya en las farolas, en los semáforos, etcétera. Están o estarán en los coches y en otros sitios. Y vamos a estar rodeados de eso. Claro, son muy alta frecuencia, poco penetrantes. Y la idea es que, bueno, con eso tan poco penetrante, como mucho se te calentará la piel, pero no hay ningún problema. Bueno, a lo mejor no, pero en la piel hay tumores. Y entonces no sabes si eso puede activar la proliferación de un melanoma. No lo sabemos, pero es que no está investigado, ¿vale? O en la retina. No hace falta que penetre mucho para que te haga la retina o a otras zonas del ojo y te provoque efectos si estás utilizando un teléfono móvil. Eso que va directo y que tú te pones en medio, ¿vale? Entonces, o la glándula sudorípara. Las glándulas sudoríparas tienen una forma de espiral y tiene justo el espiral que es susceptible o vulnerable a esas ondas milimétricas. Todo eso no está investigado. Pero es que, por ejemplo, los insectos polinizadores, las abejas, tienen que ser muy vulnerables a eso, porque son muy pequeñas y eso sí que la señal les penetra totalmente. Y puedes quemar a un animal de eso. Y los insectos polinizadores los necesitamos. Y determinadas plantas. Eso, yo no estoy diciendo que va a tener un efecto nocivo, pero es que no está investigado. Y se está implantando a toda velocidad. ¿Y sabéis cuál es el país que más rápido va en Europa implantando? Pues nosotros. ¿Vale? Esa es una parte, hablando de protección radiológica. Si me salgo de protección radiológica, tengo otras preocupaciones a lo mejor más serias. Porque esos sistemas son altamente vulnerables. ¿Vale? Y si mi teléfono móvil, pues no tengo secretos, o lo creéis, ¿vale? No tengo secretos, no importa, que me lo destripen y me lo pirateen, pero si tú tienes el 5G en el Ministerio de Defensa de España, y China tiene capacidad de entrar a eso porque la tiene,
Sabéis que Boris Johnson quería poner el Huawei querían ser pioneros en el Reino Unido. Y eso no lo digo yo, eso está en la prensa, ¿eh? Y entonces Mr. Trump le llamó y le dijo, mira, si ponéis los sistema chino y no el nuestro, yo no voy a poder compartir con vosotros información sensible, porque es que mi información sensible la van a tener los chinos, que la pueden tener. Entonces, ese tipo de cosas, ¿eh? ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja del 5G, que es muy rápido, ¿vale? Entonces, en vez de ser 25 milisegundos el tiempo de latencia en llegarte una señal, son 5 milisegundos, incluso menos, ¿vale? Para mí no hay mucha diferencia, porque ya decía, yo en 25 milisegundos no me tomo un café. Entre 25 milisegundos y 5 milisegundos, yo con el uso que hago del móvil no voy a ver mucha diferencia. Pero si tú te bajas películas piratas, pues te las puedes bajar muy rápidamente. Y las puedes ver en 3D y en alta definición. Para eso sí vale. También vale para las compañías que se dedican a las transacciones financieras a milisegundo, o bueno, 1 milisegundo de diferencia en esa velocidad, son millones de euros, ¿vale? Lo podían hacer con cable, pero bueno, el cable cuesta mucho dinero. Esto es más barato, sobre todo si una buena parte de la red 5G la pagamos tú y yo, ¿vale? Entonces tiene ventajas sin duda, y tiene probablemente inconvenientes. Y la otra pregunta es, ¿necesitamos el 5G? Yo no sé. Yo no, pero bueno, sin duda, pues no sé, los hospitales les pueden ir muy bien, supongo. Ahora, esa historia de que a mí me va a operar de fimosis un médico tejano, pues perdona, pero no. Y que mi coche se va a conducir solo por los monegros, pues perdona, pero no. Porque, a ver, ¿qué es donde yo quiero que se conduzca? Porque yo por el Paseo de la Castellana o por la Diagonal, que es donde se podía conducir, porque no solamente son las antenas, sino que tu coche se comunica con el otro y está mandando información. Cuidado que ahí hay un semáforo, cuidado que así sí funciona. Pero si yo voy por una autopista de noche, mi coche no se va a conducir solo. ¿Quién le va a mandar la señal? Que de tan corto alcance. Entonces, pues no sé. Pero eso es lo que sé en pocas palabras del 5G. Si alguien quiere rebatirlo, por favor, ¿eh? No, por favor que lo rebata, quiero decir. Hola, no es sobre el 5G, pero quería conocer su opinión sobre algunas referencias orientadas muy a cuestiones prácticas en temas de edificación, precauciones al respecto de instalaciones eléctricas, en concreto en vivienda. Tenemos manejado alguna vez en el estudio soluciones que te guías por ellas porque te parecen aceptables o razonables o de alguna manera que tampoco te suponen un gran coste ponerlas en práctica, pero también quería conocer su opinión sobre cómo de importante le parece la fuente y cómo de válida le parece la solución. En concreto, pues por ejemplo, la línea de no utilizar bucles y sí configuraciones en estrellas, sí que es una práctica que conocíamos, y otra tiene que ver, por ejemplo, con espacios de la casa en los que se pasa más tiempo, como puede ser la cama y en concreto el cabecero de la cama, y en ese sentido las radiaciones que pueden venir derivadas de ese cableado que pueda haber, pues eso, mesilla, etcétera. Y ahí las recomendaciones o cosas que hemos visto son desde aparatos que desconectan la tensión, es decir, están en el cuadro y si no hay una fuente encendida o no hay una toma, ese cable queda sin tensión, o apantallamiento de esos cables. Un apantallado que se vende, ¿no? Cables que vienen ya con funda metálica y queda apantallado. Entonces, conocer cómo de preocupante es y cómo de buena es la solución, si hay que tener alguna precaución en ese sentido, en este caso concreto. Ahí, en eso hay una sensibilidad porque recibimos muchas preguntas de ese orden. La gente está preocupada, mucha gente tiene insomnio y lo atribuye a los campos o al teléfono que tiene encima de la mesilla. Yo creo que todo lo que se haga en ese sentido, a lo mejor no tiene un efecto sobre la salud de la persona, no está protegiendo la salud, a lo mejor sí, tal vez no, pero si se hace y se informa al ciudadano o al comprador de que se ha hecho, eso es muy tranquilizador, ¿vale? Entonces, y además muy saludable, porque si esa persona tiene insomnio o dolor de cabeza durante la noche o tiene apnea nocturna y sabe que no son los campos electromagnéticos, irá al médico preguntándole algo, o sea, buscando la fuente real, no una fuente ficticia,
o potencial. O sea que todo lo que se haga por ese lado, a un coste razonable, eso tan bajo como sea razonablemente posible, me parece muy bien, repito, siempre que se haga saber. Yo creo que la gente está preocupada en general por esos temas y hay que tranquilizarlos en ese sentido. O sea que creo que es muy buena iniciativa. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, como hay que tranquilizar a la gente, pues yo vivo en un piso donde tengo a menos de 100 metros pues 4 grandes antenas de telefonía móvil que me coinciden, pues eso, pues entre 100, algunas a menos de 100 metros y otras un poquito más, pero están muy próximas y vivo en un cuarto, las veo a las 4. Tranquilíceme un poco. Tranquilo, hombre. Nosotros hemos medido, claro, en Madrid donde hemos podido, y los pisos más altos es donde los campos son más elevados, lógicamente, ¿no? Porque esas antenas están dirigidas a la horizontal un poquito más abajo. Entonces, la ley, teóricamente, prohíbe que la señal incida directamente sobre zonas abiertas de edificios próximos, por ejemplo, una terraza, pero no dice nada de las zonas interiores. Esa señal, lo que ocurre es que por sus características, lo que nos llega al móvil mucho viene rebotado, es decir, parte incide sobre el muro y se refleja. Los muros apantallan bastante. Si la antena está colocada en un edificio de 13 plantas, lo que llega al que está cerca de 4 plantas es muy poco y llega todo reflejado. Y no hay datos, claro, es muy difícil tener datos, no hay datos que muestren que esos niveles que son bajos son nocivos. Pero yo no puedo garantizar que es inocuo, no sabemos lo suficiente. Pero creo que yo no estaría preocupado. A mí lo que me llega más fuerte de donde vivo es de Torre España. Más fuerte que de las antenas que tengo alrededor, que en Madrid pues tenemos bastantes. Chico, no sé qué decir. No te preocupes sobre cosas, sobre todo si no puedes hacer nada, ¿vale? Si no te vas a cambiar de casa por eso, pues vive tranquilo. ¿Qué más? Hola. Bueno, en primer lugar, gracias por la exposición, porque aún con todas las incertidumbres, a mí por lo menos me ha clarificado bastantes cosas. Y tengo una doble pregunta, que es la primera, si existe algún tipo de guía publicada que podamos utilizar de referencia o manuales, bueno, algo que conozca que podamos utilizar a la hora de proyectar, y más en concretamente cómo actuar ante los centros de transformación dentro de edificios, que en zona de cascos urbanos a veces es imposible ubicarlos fuera y que pues casi es preceptivo meterlos dentro del edificio. Pues si existen soluciones, bueno, temas de apantallamiento o alguna posición dentro del edificio que sea menos mala. Bueno, de manuales yo no conozco. Yo tengo que confesar que yo doy charlas a médicos, a ingenieros, a fisioterapeutas. Es la primera charla que doy a arquitectos. Entonces no he acudido a ningún manual porque yo sepa no hay un manual sobre esto. Sé que hay algunas organizaciones privadas que dan cursos sobre edificación saludable. Y estos se llaman, no sé cómo de buenos son o malos, no lo sé, pero estos se llaman... no son organismos de sanidad geoambiental o algo así se llama, geoambientales, pero no sé. No. O sea que manuales, pues no te puedo decir. Los transformadores dentro de edificios nos han dado muchos problemas, decía, muchas personas han venido y atribuyen sus problemas alguna vez nos llamó un hombre diciendo: es que me he dado cuenta que vivo encima de un transformador y mi hijo, que hasta ahora era un chico excelente y obediente y no sé qué más,
pues ahora es que no hay quien se haga cargo de él. Digo, ¿y qué edad tiene su hijo? Y dice, pues acaba de cumplir 15 años. Digo, joder. Pues vale, yo ya había pasado por eso, sin transformador. Bueno, hablábamos antes, claro, que los casos que yo he conocido eran casas ya de unos cuantos años en Madrid y ahí nadie estaba dispuesto a hacer nada. Además, muchos transformadores de estos eran muy antiguos. Tienes que apantallar todo el recinto interior. Y eso se puede hacer con metales, como hemos dicho, metales que son muy caros. De manera que si el vecindario está dispuesto a gastarse dinero en apantallar, pues eso se puede hacer y puede reducir bastante los niveles de campo. Lo difícil es encontrar un vecindario de un edificio de estos apartamentos que porque la señora del primero se queja, esté dispuesta a poner dinero para apantallar eso. Ese es el problema. Yo creo que con los edificios que ya se han hecho no es fácil hacer nada. Por lo menos en nuestro caso, que no conocemos ninguno que haya hecho ninguna reforma en las nuevas construcciones, pues yo sí recomendaría a la medida de lo posible dejarlo fuera. Pero vamos, ¿se te ocurre a ti algo? No, es que desgraciadamente luego esta gente, vamos, es incidir en lo mismo, esta gente va dando la lata a los vecinos diciendo que quiere hacer cambios y lo que hace es pues enemistarse con los demás, incluso con su propia familia, porque esa persona se siente muy mal, lo atribuye al transformador, pero pues su marido o sus hijos no sienten nada y está dando la tabarra todo el día, ¿no? De manera que pues con la cosa se agrava más porque encima de sentirse mal tiene a todo el vecindario enfrente. Es triste y duro y vamos, injusto, ¿no? Pero comprensible. Dime, Cristina. Con la cantidad de redes a las que estamos expuestos, pues por ejemplo, acciones como por ejemplo pagar el wifi por la noche, ¿no? O el módem, o lo que uno puede hacer en su propia casa, como lo que decían antes de los circuitos, que tal, pues tenemos hasta cierto, bueno, un poquito de poder sobre nuestro piso, ¿no? Pero en ciudades estamos expuestos a tantas radiaciones sobre las que no tenemos control, ¿no? Que yo no sé si habrá algún tipo de inhibidor, porque hasta donde sé están prohibidos, ¿no? Por ejemplo, aquí la vivienda del presidente de la Junta pues tiene, alguna vivienda cercana tiene problemas con el wifi, etc. Claro. Pero sí que pudimos ver en algún edificio, pues por ejemplo en monumentales, ¿no? Con determinado espesor de piedra, ¿no? Supongo que a lo mejor también en hormigón, cuando hay armaduras tanto en vertical como en horizontal, ¿no? Que se crea un poco una jaula Faraday, porque por ejemplo dentro de los monasterios, por ejemplo, no hay cobertura, ¿no? O sea, es muy difícil que haya cobertura. Entonces no sé si alguna estrategia de ese tipo de material que se pueda usar en laboratorios para investigación nos pueda servir pues para personas con electrosensibilidad, por ejemplo, ¿no? Mira, bueno, primero, los inhibidores, ya sabes lo que pasa, los inhibidores que te mandan una señal de ruido blanco de muy alta intensidad, más alta intensidad que la que tú puedas, por eso lo tiene la policía y lo tienen los políticos, porque esa señal satura a la que tú le puedes enviar para hacerle daño, de manera que el inhibidor no es que lo corte, es que lo satura, entonces eso no. Para radiofrecuencias, fíjate en tu microondas. Tu microondas tiene una rejilla en la puerta. Fíjate que la tiene. ¿No tiene microondas? Pues no sabes lo que te pierdes. Okay. A mí me ha salvado la vida el microondas. Bueno. Por cierto, eso de que hace a los alimentos tóxicos es mentira. Eso, la física de los alimentos y de eso no lo hace tóxico. Pero yo sí tengo microondas y yo creo que todo el mundo tiene microondas. Pero créeme que el microondas en la puerta tiene una rejilla de un poro determinado. Aquí ya viene una anécdota, lo siento. Hace unos años coincidí en un programa de televisión con el presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, que ahora será otro, claro. Y nos preguntaban por los microondas. Y decía ingeniero, dice, no, tiene una rejilla que evita que la señal salga al exterior, que es verdad, ¿no?
Pero esta rejilla, ¿por qué la evita? Porque tiene un poro que evita que salga la señal de 2,4 gigahercios. Y dice, ¿cómo sabes si tu microondas está funcionando bien el apantallamiento? Pues metes dentro el teléfono móvil y llamas y no sonará. Joder, se empezó a recibir en la emisora llamadas de la gente que decía, me acabo de comprar el microondas y suena el teléfono móvil dentro, ¿cómo puede ser? Coño, no puede ser, es que la señal del teléfono móvil es distinta, es una frecuencia distinta, entonces esa rejilla evita la salida de la señal de 2,4 gigahercios, pero no la de 800 megahercios, ¿vale? Entonces, no hay jaula de Faraday que valga para apantallarte de todas las frecuencias tan diferentes que tenemos. Puedes tener una jaula de Faraday con un poro muy fino para una frecuencia determinada, pero para las demás no. Por eso cuando antes hablaba de las pinturas, hay que ver, a cerciorarse de que la pintura va a apantallar lo que tú quieres, no vaya a ser que no valga para lo que... Y entonces, bueno, en los muros a lo mejor muy gruesos, pues es más difícil que la atraviese la señal de microondas. También a lo mejor cerca de esos monasterios que están allá en la loma, pues a lo mejor no hay un repetidor cerca. En la casa que yo tengo en la Sierra de Madrid, en el Parque Nacional, pues no hay cobertura y estoy encantado. Estoy encantado porque no me pueden llamar por el móvil, ni puedo trabajar con el ordenador en fin de semana. O sea que a lo mejor es eso, pero a mí no se me ocurre un sistema de apantallamiento, excepto las pinturas esas, para casa. No tiene cómo escapar. O sea, ya digo que hay gente que se ha suicidado. Hay gente que ha probado vivir en el campo, se van al campo, pero entonces ven que hay una antena o que un vecino es radioaficionado y está utilizando una antena de esos gordos y empiezan a decir, no, es que me siento mal, es que me voy a sentir mal, y van a hablar con el vecino y entonces ya se enemistan con el vecino, con el alcalde, ya no pueden vivir en el campo. O sea, esa gente no tiene salida, realmente. Hay ahora están tratándolos porque están investigando qué pasa. Parece que es una cuestión de inflamación y a lo mejor efectivamente son sensibles estas personas. Entonces ahora empiezan a desarrollarse estrategias de diagnóstico y de tratamiento con estas personas. Yo creo que muchas de esas personas realmente no son hipersensibles y el problema es que ellos forman un grupo amplio y el médico no sabe distinguir entre si tú eres hipersensible o no eres hipersensible. Hay formas un poco de distinguirla, pero hablando con esas personas, ¿no? Y si entonces tú tratas igual o estudias por igual a los que dicen que son hipersensibles que a los que son realmente hipersensibles, lo vas a tener muy difícil porque vas a tener muchos fallos. Entonces, para estudiar a esa gente hay que hacer una preselección de cuáles sí que probablemente sean hipersensibles. Y entonces a lo mejor ahí llegamos a datos más firmes y significativos. Pero... Y mientras tanto pasamos de la tecnología 2G, que no sabemos si tiene efecto o no, a la 3G, a la 4G, a la 5G, y la investigación va mucho más lento que el desarrollo de estos sistemas, que es imparable. Porque da dinero, porque da ventajas al usuario, etcétera. Entonces siempre iremos por detrás. Yo quería hacer un par de preguntas. Una sobre cómo medir estos campos, ¿no? Sobre las empresas que puedan dedicarse a eso, sobre qué garantías hay que pedir para poder certificar esas medidas, o si es algo que puede hacer cualquier empresa de control de calidad, o hemos de ser especialmente cuidadosos con que tengan algún tipo de... Sí, yo iría a empresas que puedan confirmar, primero que estén que cumplan los requisitos, es decir, que legalmente tienen un permiso o que garantice que esos conocimientos ahí están. Lo mejor de todo son las universidades. Las universidades que tienen esa clase de equipos y que venden sus servicios, que lo hacen, para mí es lo que tiene más garantía. Luego hay empresas privadas que son igualmente serias. ¿Qué es lo que yo haría si yo tuviera un buffet, yo me dedicase a la arquitectura? Pues me tomaría un cursillo de medir. No hace falta ser un genio para medir. Y me compraría un equipo o unos equipos adecuados para eso y mediría yo mismo.
No hace falta tampoco que tengas el certificado. Tú sabes medir y das un papel al comprador diciendo estos son los niveles que tienes en este momento. Pero se hace a lo mejor algún tipo de esfuerzo de diseño para poder garantizar unos niveles pues de cara a darle al cliente, a lo mejor el que haya una empresa que esté homologada, pues bueno, también aparte de que pueda ser más tranquilizador para él, también te puede ayudar a lo mejor a ti también a derivar responsabilidades, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en el radón tengo entendido que hay bastantes problemas y bastante picaresca con la mayor parte de las empresas que se dedican a eso, que no están acreditadas ni homologadas. Entonces, no sé si hay algún tipo de homologación o sello identificativo. Lo de las universidades me parece que está bien, claro, pero no sé si hay algo más. No. Pues no lo sé. Yo sé que las universidades sí que conozco laboratorios de universidades de Madrid que están certificados para hacer mediciones en distintos rangos de frecuencia. Por ejemplo, en la Escuela de Ingenieros Industriales. Eso lo hace. Privadas, pues supongo que también las habrá, porque esta gente da cursos de eso. Y eso es lo idóneo. Luego ya, si lo tienes que hacer mucho y vas a edificar mucho, pues a lo mejor te merece la pena tener contratado a una persona que lo haga o tú mismo aprender a hacerlo. Que ya te digo, no hace falta ser ingeniero para eso. La otra pregunta era sobre los centros de transformación en las edificaciones. Bueno, y los en espacio público también, ¿no? Porque claro, los centros de transformación al final nos tenemos que comer en los edificios porque nos vemos obligados, porque las propias compañías determinan que en este edificio te toca poner un espacio, tienes que cedérselo. Entonces, bueno, me preocupa especialmente desde hace tiempo porque me da la sensación de que, bueno, generalmente es el menor espacio posible para que esa cesión no sea muy gravosa, es en planta baja y de alguna manera uno tiene la sensación de que está condenando al vecino que está justo encima pues a poder tener un problema de salud, ¿no? No sé si hay aparte del tema de los blindajes que ya se comentaba y que, bueno, parece un poco complicado, no sé si enterrarlos a lo mejor, un sótano justo debajo, en vez de estar en planta baja directamente, podría realmente mejorar un poquito la situación. Es decir, no sé hasta qué punto esa distancia de 4 metros significa algo, ¿no? Porque podría ser otra posible estrategia. Bueno, pues en vez de colocarlo en planta baja, lo coloco en el local que está justo debajo, ¿no? Realmente ese campo se reduce. Una distancia de 4 metros es significativo. Sí. O sea, nosotros cuando hemos medido el piso inmediatamente encima del transformador, tenías unos niveles, los esperados, vamos a decir, relativamente altos, pero ya en el piso de arriba no había nada. Entonces, si tú lo puedes enterrar y eso no da problemas de disipación de calor, pues seguramente sería lo ideal. O que encima haya un local comercial en el que no va a haber gente durmiendo o no va a haber niños, ¿no? Por ejemplo. Supongo también. Pero decae con el cubo de la distancia, ¿recuerdas? Vale. Y una tercera cuestión sobre centros de transformación también. Se están trasladando en algunos casos pues a espacios públicos, enterrados. Entonces, en algún caso, pues se han colocado a lo mejor en zonas de patios de juegos, incluso sitios donde los niños juegan con frecuencia, ¿no? ¿Hasta qué punto un recinto con un centro de transformación enterrado en un espacio que es espacio habitual de juego de niños, claro, es ocasional, porque no, pues es un riesgo, pues por ejemplo en un colegio, ¿no? Sería un riesgo, o al ya estar enterrado y pues ya la cuestión ya no es tan problemática. Es de suponer que si los niños están jugando encima no van a tener un problema de salud. Es de suponer, esto es especular. Pero como un padre o una madre se entere de que hay un transformador y decida que se preocupa, te va a generar un problema. Eso lo hemos visto. Hemos visto problemas en colegios que habían tenido una antena cerca. Entonces, desde el punto de vista de la salud, yo no creo que haya un problema en ese tipo de enterramiento. Desde el punto de vista de la percepción de riesgo, pues podría haberlo. Claro, ese padre que te va a dar problemas al director del colegio se va a enfrentar a los padres de otros niños que no quieren oír esa clase de tonterías. Y eso a lo mejor, en vez de contrarrestarlo, lo que va a hacer es todavía agravar el problema, ¿no? Que también nos lo hemos encontrado, que es uno contra todos, pero estos no van a cejar en su intento y se ponen todavía más violentos. Pero vamos,
No me parece mal un enterramiento de ese tipo. Tienes países como Suecia que marcan en las zonas de las calles donde hay unos cables que generan unos campos relativamente elevados. Entonces te lo marcan ahí con un punto rojo y te dice, aquí hay un campo magnético alto, no estoy mucho rato aquí. Pasas por ahí, pero por si acaso. O sea, hay países donde hay más sensibilidad respecto a eso. Entre otras cosas, los suecos fueron los primeros que encontraron los efectos o que hicieron los primeros estudios epidemiológicos sobre leucemia en niños que vivían en casas muy electrificadas. Entonces, en ese país hay más sensibilidad en eso. No lo creo. No, la pregunta es, cuando hablas del apantallamiento, o sea, ¿cuál es el principio para el apantallamiento en el sentido de por qué son esos materiales tan específicos? Me refiero, o una pregunta más básica que me hago es, si yo tengo un muro de hormigón, ¿es la relación de la masa, del espesor? ¿Cuáles son los principios? Sí. Porque también pienso, cuando habláis de todos los locales de transformación que hay, sí, para otro tipo de radiación, como los locales de rayos X y todo eso, que efectivamente pues hay sistemas de pladur con plomo y demás, ¿no? Entonces, A ver, para radiofrecuencias, que son menos penetrantes que las bajas frecuencias, el espesor del muro importa. El espesor del techo importa. Pues va a hacer que penetre menos de la señal y que se refleje más de la señal. Si estamos hablando de bajas frecuencias, el espesor del muro no importa. Lo que importa es, si el muro es más ancho, te separa más de la fuente, pero es la distancia, no el material del muro. Entonces ahí para pantallar necesitan metales especiales, metales, etcétera, que tienen la capacidad de hacer que el campo electromagnético se concentre en el metal, que no lo atraviese. Nosotros usamos eso porque cuando trabajamos con bajas frecuencias de 50 hercios, de bajas intensidades de 50 hercios, trabajamos con un microterlas, 10 microterlas. Las células, para cultivarlas, tienes que cultivar en un incubador con CO2 y que está estéril, pero ese incubador está calentado eléctricamente. El campo que genera el incubador es más alto que el campo que yo quiero dar a mis células. Entonces tenemos unas cámaras de metal dentro de las cuales metemos las células y entonces están protegidas de ese campo. No solamente eso, sino que es que tenemos una incubadora idéntica con una cámara de metal dentro idéntica y con unas bobinas idénticas en las cuales al mismo tiempo metemos las células y en otro idéntico metemos las células. Y la señal del campo automático va solamente a una de las dos bobinas y nosotros no sabemos a cuál hasta después de haber analizado los resultados. De manera que nuestros controles se llaman ciegos. Es decir, el montaje es el mismo y tú no sabes a cuál has expuesto, de manera que no puedes hacer trampa ni te puedes engañar, hasta que después de hacer el experimento, solo una persona en el laboratorio sabe a cuál de las dos incubadoras ha ido la señal electromagnética y puede ir a una o a la otra, porque eso va al azar. O sea que es así. Si no trabajas así, no te publicará los resultados, ¿vale? Porque tienes que garantizar, ante una cosa tan peculiar como es esto, que dices que hay efectos subtérmicos, tienes que ser muy, muy fino y demostrar, porque los referees, los que evalúan los trabajos de la revista, no sé si tenéis experiencia en eso, somos muy, muy estrictos. Entonces tienes que garantizar de todas que ese trabajo está hecho, vamos, puro y limpio, porque si no, se te rechaza. Yo estoy rechazando el orden del 80% de los trabajos que me llegan porque no están técnicamente hechos suficientemente bien como para garantizar que lo que dicen que hace, realmente lo hace. Tenemos una más. Nada, moi rápido. Nesa disyuntiva dentro do espectro electromagnético entre baixas frecuencias bajas frecuencias máis penetrantes
o altas frecuencias más energéticas y menos penetrantes. Aquí hay que prestar un poco más de atención. O sea, como de qué nos deberíamos preocupar un poco más. Es decir, no, cuando has comentado, hablas de los 50 Hz, has hecho bastante mención, entonces era por ver, y decías que el microondas no había mucho problema con él. Si hay que fijarse en algo más, ¿en qué nos deberíamos fijar un poco más de ese espectro, ¿no? Pues no sé, a ver, desde un punto de vista biológico, cabe esperar que unas frecuencias más bajas sean más... esto ya es especulativo, y también basado en, bueno, en datos que tenemos. Pero nosotros hemos encontrado efectos con los dos tipos de señales, y con las bajas frecuencias no hemos conseguido, tampoco hemos buscado mucho efectos positivos, efectos terapéuticos. Con las radiofrecuencias sí, ¿vale? Radiofrecuencias subtérmicas. Pero en cuanto a las exposiciones no controladas, da la impresión de que las bajas frecuencias son más entendibles como señales por los sistemas biológicos, porque están más dentro de su rango. Nuestros sistemas eléctricos son de baja frecuencia, los intrínsecos. Entonces, yo diría que las células humanas responden más a frecuencias más bajas. ¿Cuál es el problema? Que las radiofrecuencias vienen moduladas a frecuencia baja. Entonces, a lo mejor esa modulación, aunque sea de radiofrecuencia, es lo que la célula está entendiendo. Y sí que sabemos que hay diferencia en la respuesta de modulada a no modulada. Tú coges la misma señal de la misma intensidad y una la modulas y la otra no, y la respuesta celular es distinta. Así es que, otra vez, no sé. No sé, pero me puedo tirar 9 horas hablando, ¿eh? Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, creo que despido yo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu claridad. Y nada, gracias a todos. Quedéis convocados para dentro de 2 semanas, la próxima charla sobre compuestos orgánicos volátiles. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si queréis más preguntas, repito, en la Sociedad de Protección Radiológica, mandad vuestras preguntas con toda libertad.